Hola, yo soy Dado y hoy vamos a ver la tier list de DPS de la mitad de la temporada 6. A pesar de la clara jerarquía en cuanto a DPS, son buenos y cuáles no lo son. Puedes mejorar con cualquier héroe que desees. Es evidente que la meta actual presenta problemas significativos ya que te enfrentas a la muerte instantánea con algunos héroes o hay héroes con los que puedes sacar mucho valor con poca habilidad en comparación a otros. Recuerda suscribirte y participar en la pestaña de comunidad. Ahora empecemos. Lo peor de lo peor en la categoría F, el pobre Reaper. Se supone que es el asesino de tanques, el tipo que hace desaparecer al tanque o los persigue cada vez que tiene oportunidad. Pero los héroes de tanque se han fortalecido en reworks, lo que significa que Reaper a menudo no puede cumplir su rol base de marcar y presionar al tanque enemigo. Los únicos tanques que realmente tienen dificultades contra Reaper son Winston y Reinhardt, pero Reaper ni siquiera es la mejor opción para estos dos. Superado por héroes que no solo pueden eliminarlos a ambos en un segundo, sino también seguir jugando por su cuenta en la zona neutral. Es difícil encontrar una razón para elegirlo sobre cualquier otro personaje. Él se desempeña mejor en mapas de combate cercano, pero específicamente en aquellos que tienen muchas esquinas y rutas de flanqueo, para que si te encuentras en desventaja contra héroes de largo alcance, al menos tengas opciones para intentar ganar en un lugar de correr hacia la muerte. Pasemos ahora con Sombra, y la situación es que Sombra es un héroe difícil de jugar bien, y la mitad de su fuerza proviene de poder comunicarse adecuadamente con tu equipo, y en partidas clasificatorias esto suele ser raro. Sabemos que si quieres hacerla funcionar, todo lo que necesitas hacer es decir a quién vas a hackear y luego hacerlo. Es tan simple como eso, al menos para empezar. Sin embargo, incluso así tendrás que enfrentarte a equipos con apoyo fuerte, con héroes como Baptiste, Brigitte e Yari, sin mencionar a Kiriko que puede limpiar cada hackeo. Aunque Sombra es buena, la antigua reducción de carga hace que sea mucho más fácil ganar peleas importantes de manera consistente como alguien que juega en solitario. La estrategia clásica de construir la ultimate y luego usarla no está tan presente en el juego como antes. La razón por la que Sombra sigue siendo significativamente mejor que Reaper es que todavía es una gran herramienta para contrarrestar a ciertos héroes, especialmente a Doomfist, Lucio y Genji. Así que cada vez que alguno de estos héroes cause estragos en tu retaguardia, usa a Sombra de manera defensiva ya que puede hacer el trabajo, pero queda de ver en la categoría D de la lista. Comenzando con el peor en la categoría C, tenemos a Pharah. Ahora, Pharah es increíble incluso con Baptiste e Yari controlando los cielos. Ella todavía puede causar estragos con una Mercy a su lado, pero precisamente por eso no está más arriba de la lista de niveles. Sin Mercy, Pharah se debilita y no puede mantenerse cuando está intercambiando daño con Poke. Con sus ultimate eso cambia, pero un héroe que ni siquiera puede estar presente en la parte fácil y lenta de la pelea sin estar a 40 metros de distancia no es asombroso. Es más constante Sombra porque Pharah a menudo fuerza un contraataque del equipo enemigo. A continuación está Mei en la categoría C, quien a pesar de haber recibido algunas mejoras decentes, está luchando al igual que Reaper contra los tanques fuertes en este momento. Los tres mejores tanques tienen opciones para escapar de su ralentización, como Orisa. Zarya y Junker Queen también pueden ayudar a sus aliados a hacerlo, lo que significa que tendrás que encontrar más valor con tu habilidad de crear paredes para separar a los enemigos. Afortunadamente, tu disparo secundario es lo suficientemente bueno, especialmente con tiros a la cabeza, para compensar los enfrentamientos desfavorables. Pero estos enfrentamientos desfavorables son bastante comunes, y con la adición de una gran cantidad de daño al juego recientemente con Illari, hace que las composiciones de spam sean muy fuertes, y así tus paredes de hielo ni siquiera durarán mucho tiempo. Ahora vamos con Tracer en la categoría C. Con Tracer significa que siempre puedes ganar partidas con un buen equipo y buena coordinación, pero desde que Overwatch 2 se lanzó hace casi un año, ha habido muchos cambios que hacen que jugar con Tracer sea mucho más difícil. El simple hecho de que los tres héroes de lanzamiento de Overwatch 2 tengan ventajas contra Tracer significa mucho, especialmente Kiriko, que a pesar de perder su combo de disparo en la cabeza y golpe cuerpo a cuerpo, todavía tiene la posibilidad de derribarte con un disparo a la cabeza y otro en el cuerpo. Los counters naturales de Tracer desde Overwatch 1 también han sido mejorados, como Cassidy y Torbjorn, por lo que encontrar una combinación que funcione para Tracer es un tanto incierto. Todavía es un gran personaje y a partir de ahora definitivamente tiene enfrentamientos favorables con suficiente frecuencia, pero hay personajes mejores que pueden hacer más daño y morir menos sin tener que jugar perfectamente o tener un alto nivel de habilidad. Es mucho lo que tienes que manejar con Tracer en cuanto a lo que tienes que hacer, pero no te dejes persuadir. Jugar con Tracer contra todos los contrincantes vale la pena, ya que con suficiente experiencia puedes manejarlo y salir victorioso. Justo al lado de Tracer en la categoría C se encuentra otro personaje con el techo de habilidad muy alto, pero todo se centra en la puntería, Widowmaker.
La posición es obviamente muy importante, pero si quieres jugar Widowmaker y ganar, es difícil no solo porque tienes muy pocos mapas favorables como La Habana y Circuit Royal, sino porque en cada pelea estás bajo presión para acertar algunos tiros en la cabeza y compensar el daño que no estás infligiendo de manera constante, no solo contra la línea del frente, sino en general. Con menos personajes de ataque jugando, especialmente Sombra y Tracer, podrás jugar con menos presión, con más frecuencia y realmente ayudar a tu equipo con algunos tiros certeros clave en el tanque enemigo, que seguramente no está acostumbrado a ser el objetivo de Widowmaker. Lánzales un buen paquete de 300 de daño de vez en cuando y habrás cumplido con tu trabajo. Widowmaker siempre ha sido un héroe difícil de clasificar, ya que es un personaje muy volátil, de éxito o fracaso, literalmente porque no hay un punto medio, o juegas bien o juegas mal. Va a afectar mucho a tu equipo, pero como siempre, con suficiente práctica puedes superar las debilidades de tu héroe. Aún más que Tracer en lo más alto de la categoría C, tenemos a Cassidy. Finalmente tenemos a nuestro primer héroe de disparos constante. Apuntar y hacer clic es el juego, y con 225 puntos de vida hasta que Blizzard decida cambiarlo nuevamente, aunque no spamea tanto como Pharah, no necesita otros héroes para ayudarlo a acertar la cabeza. Es bueno que no sea demasiado fuerte en este momento, ya que su granada inhibidora tiene el potencial de ser realmente molesta y frustrante de jugar en contra. Por ahora, en su mayoría es superado por otros héroes de disparo de largo alcance, ya que su pequeño pero situacional debilitamiento de daño por distancia significa que pierde muchas peleas más allá de su alcance en algunos mapas contra personajes como Ash o Soldado. No puede ganar las peleas largas por sí solo, lo cual es una desventaja masiva cuando busca cerrar las peleas. Su granada inhibidora sigue siendo perfecta y única como utilidad contra el dive, así que asegúrate de no lanzarla por todo el mapa si el equipo enemigo está siendo rápido con sus ataques. En el fondo de la categoría B tenemos a Jonrad. Siempre ha tenido cierta fama de ser una elección troll. Debo recordarles a todos que todos hemos jugado contra un Junkrat imparable. El jugador promedio tiene demasiado miedo de aprovechar su poder, pero hablando objetivamente, como un personaje de spam en un meta de spam, no es el mejor, pero definitivamente funciona. Su trampa no es que sea asombrosa, pero con un uso inteligente de la mina de conmoción, alta movilidad a alta velocidad y eliminaciones con un solo golpe están al alcance de tus manos. Al igual que con Cassidy, no necesita ningún apoyo del equipo para hacer su trabajo. Además, su control de los puntos sigue siendo inigualable, especialmente en los mapas más pequeños. Simplemente es el mejor en eso. Aún merece un lugar en la categoría B por el caos y la producción de daño bruto que aporta al juego, y el caos definitivamente es tu amigo en Overwatch 2. A continuación en la categoría B está Hanzo, quien se encuentra en la línea entre un alto techo de habilidad y un daño fácil y constante. Su utilidad es bastante versátil, no demasiado opresiva, pero siempre beneficiosa tanto para ti como para tu equipo. Con suficiente puntería, conseguir eliminaciones es frecuente, y sus flechas tormenta consistentes mantienen a raya a los tanques. Es un sólido todoterreno, no tiene realmente contrapartes, pero es definitivamente vulnerable cuando se enfocan en él como un objetivo de un ataque. Puedes lidiar con esto usando de manera efectiva la flecha sónica, lo que te permite posicionar y cronometrar mejor tu escape con más información sobre el equipo enemigo. La flecha dragón también es situacional, pero jugarla de manera más reactiva disparando los dragones después de que el equipo enemigo rote agresivamente o utilice una ulti para avanzar. La hace mucho más confiable y hace que Hanzo parezca un poco más viable. Seguimos con Echo en la categoría B. Está funcionando mucho mejor que Pharah. Siempre ha sido una heroína fuerte con un daño de spam y ráfagas locas y tiene el ultimate más versátil en el juego, ya que básicamente puede usar cualquier ultimate en el juego. Pero el punto es que siempre ha sido buena. Un asesino de tanques que puede eliminar a algunos de la retaguardia de un solo golpe y tiene un ultimate que le da una segunda vida. Entonces, ¿por qué no está más arriba a pesar de poder mantenerse al día con la alta producción de daño en este momento e incluso tener un mejor desempeño que Reaper para eliminar tanques? Es debido a su gran hitbox y habilidad de vuelo que son realmente castigados por el dúo de hitscan de Baptiste e Yari, y todavía queda espacio para 2 DPS para encajar a un tercer o cuarto hitscan. No puedo creer que Pharah todavía sea jugable a veces, pero incluso cuando Echo se ve muy acorralada y limitada por estos personajes, aún puede usar un gran éxito con su daño, y duplicar a otros personajes en el juego la hace muy versátil, y no es mala idea hacerlo en absoluto. En la cima de la categoría B se encuentra Ashe, quien con un reciente aumento en su poder se ha consolidado realmente como una elección que es buena en cualquier situación. Sus debilidades son realmente pocas y a aprender a combinar sus disparos rápidos después de disparar con la mira para obtener más daño explosivo realmente mejorará tu juego. Ashe es definitivamente una todoterreno, pero pierde en algunas áreas específicas bastante impactantes. La primera es en el enfrentamiento de DPS, debido a su hitbox en la cabeza, lo que la lleva a perder incluso duelos contra tiradores medios y especialmente francotiradores. Esto definitivamente se puede superar, pero sigue siendo una gran desventaja. La otra diferencia son sus largos tiempos de reutilización.
Así que cuando te enfrentes a equipos más fuertes, podrán realizar incursiones suaves o participar en combates simples, forzando a que se agoten sus tiempos de reutilización antes de lanzarse y les dará mucho más valor contra Ash. E incluso su escopeta no es suficiente para escapar de la mayoría de los ataques de Dive. Solo recuerda cambiar de posición constantemente para compensar estas dos debilidades. Evitar ser descubierto y buscar duelos ventajosos en los que puedas disparar primero. La corona de la categoría B es para Symmetra. Su rayo está más fuerte que nunca. Siempre ha sido buena para ayudar en composiciones agresivas que se acercan, pero en este momento está en un estado tan bueno. Alto poke y daño explosivo y una sólida línea de estadísticas con 225 puntos de vida incluyendo escudos. La hacen jugable en cualquier composición que no sea dive. E incluso en ese caso todavía puede ser molesta. Y lo que la ha mantenido en un nivel bajo son Echo y Pharah. Recuerda no quedarte atrapado solo disparando a los tanques, ya que Symmetra es más versátil de lo que parece. No dejes que todos los incrédulos de Symmetra te confundan. Tiene tantas ventajas en la línea frontal que necesitas empezar a practicar y jugar más con ella, y debido a su baja tasa de elección, no va a ser nerfeada en el corto plazo. Ahora, para la categoría A, Genji es bueno en casi todas las situaciones, y afortunadamente Genji está en un estado fuerte en este momento. Con el parche de mitad de temporada que realmente no afecta a la fuerza de Orisa, la pelea lenta que viene con ataques de línea frontal resistentes significa que Genji puede obtener mucho valor no solo al acechar, sino también al luchar en la línea frontal. Genji tiene una gran sinergia con Zarya y Junker Queen también, así que asegúrate de obtener ayuda de tus tanques para sincronizar tus avances de manera efectiva. Recuerda rotar regularmente entre el dive y mantener la presión en la línea frontal todo el tiempo. Genji merece un lugar en la categoría A, porque no solo es un personaje fuerte en las populares composiciones de pelea, sino que también puede alternar entre disparar en conjunto con su equipo y castigar a los objetivos aislados. El resto de los mejores DPS infligen un gran daño de spam, y aunque todos tienen alguna forma de habilidad, no se acercan a Genji en ese aspecto. Jugar Genji junto a cualquiera de los 4 mejores DPS, incluso los de la categoría S, crearán una línea de DPS completa. El Soldado 76 es el próximo en la lista del nivel A, para ser otro héroe fuerte y sin vergüenza en la cima. Sus números se ajustan de vez en cuando y ahora está una vez más en una buena posición. Tiene números de daño sólidos tanto en su disparo primario como en sus cohetes, lo que lo hace tanto un gran duelista como un gran lanzador de ataques a distancia. Pero lo que realmente lo distingue es su capacidad para flanquear. Los flanqueos de soldados son famosos, pero han caído un poco en desuso. Debes equilibrar tu tiempo entre la línea del frente y los flancos, pasando más tiempo flanqueando y buscando los ángulos de ataque. Y cuando hablo de ángulos de ataque no me refiero un poco más a la derecha del punto principal, me refiero a que es hora de dar una vuelta por el mapa en busca de una gran apertura. El daño de soldado es excelente, pero también es increíblemente rápido al cambiar sus ángulos, y no tiene ningún tiempo de reutilización en absoluto. Sus piernas son su habilidad de movimiento, así que asegúrate de usarlas al máximo. Pero el mejor lugar en la categoría A va en gran parte a Sojourn, debido a su habilidad con su deslizamiento al hacer spam, y buscar disparos certeros. Sojourn tiene una gran ventaja sobre otros héroes ya que puede extenderse mucho más debido a la rapidez de su deslizamiento, incluso cuando estás jugando defensivamente. Cualquier DPS que se lance el ataque o tanques que intenten comprometerse son fáciles de esquivar y alejar, y luego separarlos con tu disparo disruptivo. En la meta de spam, Sojourn carga su energía fácilmente y luego trata de acertar sus disparos de rifle. Su daño a los tanques es bastante devastador, especialmente contra Junker Queen, que generalmente es resistente cuando se trata de abusar de su delgado hitbox. Aunque Soldado es mejor moviéndose entre flancos, Sojourn maneja mejor el espacio, donde Soldado tiene que cambiar de posición con frecuencia para no ser atrapado. La ulti de Sojourn también es muy difícil de esquivar, depende totalmente de la puntería de ella, más que de la habilidad del enemigo para evitarlo, por lo que usarlo mientras tu equipo está avanzando es perfecto para forzar una reacción del equipo enemigo, ya sea que peleen y pierdan o sean eliminados lentamente. Finalmente en la categoría S tenemos a Torbjorn y Bastion. Esta pareja es tan buena en todos los rangos por igual y con un solo pequeño nerf a Bastion. Seguirán así hasta la temporada 7. En primer lugar, ambos de sus ataques pasivos han sido mejorados gradualmente, llegando a ser un poco molestos para soportarlo. La velocidad de disparo de Torbjorn sigue siendo increíble, y si juegas en una posición adecuada, incluso puedes usar tu sobrecarga de manera agresiva en un ángulo diferente para enviar una ráfaga de disparos a una velocidad estúpida. Lo que realmente ha fortalecido a Bastion es su granada, que debes usar todo el tiempo. Su forma de torreta siempre ha sido buena, pero con Baptiste siendo fuerte e Yari teniendo una extra explosiva, Bastion y Torbjorn son sin duda los mejores DPS en este momento, pero aún pueden perder, especialmente contra Sojourn y Echo, a pesar de que están más abajo en la lista de niveles. Sin embargo, la capacidad de juego de la forma de torreta de Bastion y el control asombroso de puntos y el potencial de zona de Torbjorn los convierte en una pareja dinámica increíble.
Prueba estos héroes de primer nivel por ti mismo en tus partidas. Suscríbete si te gustó el video y disfrutas del contenido. Déjame en los comentarios qué te pareció la lista y si cambiarías alguno. Los estaré leyendo. Yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.